Listo, pues hola, sean muy bienvenidos todos ustedes, los que estamos aquí en la sesión, los que van a ver la sesión grabada. Espero que se encuentren muy bien, que esta tarde les esté tratando muy chévere. Pues nada, pues bueno, sean bienvenidos a nuestra primera clase oficial de cirugía de este presegundito. Entonces, antes de ver propiamente nuestro primer tema correspondiente al temario, pues es importante conocer qué show con cirugía, qué es, dónde la vemos, en qué consiste a grandes rasgos, para que sepamos más o menos bien el terreno en el que vamos a estar plantados, ¿no? Porque si nos aventamos nada más así de vamos a ver este tema sin saber qué onda con la materia, ese quizás sea el primer error. Entonces, bueno, les comparto la pantalla muy rápidamente. Entonces, pues bueno, una vez más, sean todos bienvenidos a la sesión número 1 de cirugía. Entonces, bueno, pues me presento con ustedes. Yo soy José Luis Casas. En unos minutitos les cuento un poquitito más de mí, pero bueno, por ahora y antes que nada, quiero volver a externarles la felicitación que les hacía hace unos cuantos días en la primera sesión introductoria de este presegundito. Muchas felicidades a todos por haber pasado a segundo. Sin duda, nadie más que ustedes sabe qué tanto les costó el primer año. Sin duda, yo considero que el primer año es quizás el año más difícil de la carrera, junto con el internado, quizás porque justo es la época en donde llegamos de la prepa, no sabemos muy bien qué onda con cómo estudiar y llegamos acá y pácate las exámenes cada 3 días, exámenes departamentales, evaluación con el profesor, toda una cosa, ¿no? Claro, sin contar que es una cantidad de información enorme, enorme, que pues les forjan las bases para entender todo lo que vamos a empezar a ver desde ahora. Entonces, pues nada, muchas felicidades a todos ustedes, que los logros sigan para todos ustedes y pues no se detengan. El peor error que pueden cometer hoy, ayer y siempre es confiarse. Yo siempre les recuerdo a mis alumnos, a mí mi doctor de anatomía en su momento cuando yo era su alumno, nos decía mucho, en medicina y en cualquier lugar, la persona que se confía pierde. Y eso es cierto. En el momento en el que ustedes comiencen a decir, ahí va saliendo, ahí medio lo voy sacando, bailo. Ahí ese es el primer error que van a empezar a cometer, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas felicidades a todos, que este segundo año esté lleno de buenas vibras y logros para ustedes. Y pues nada, vamos a darle. Entonces, en general, ¿qué es la materia de cirugía? La materia de cirugía es una materia que, al menos en el plan de estudios de la Facultad de Medicina, compete en el segundo año de la carrera o tercer y cuarto semestre, si lo quieren ver por semestres. Es una de las tres materias que tienen aplicación clínica dentro del segundo año. Como ustedes se darán cuenta, en el segundo año llevamos tres materias con introducción a la clínica o materias clínicas a grandes rasgos, que serían IBC, que es donde nos enseñan a explorar, a ver ciertas patologías, ciertas consultas generales. La segunda es informática biomédica o salud digital, me parece que ahora se llama así, que esta materia solamente la van a llevar en la primera mitad de su segundo año, en la segunda mitad ya no van a tener informática biomédica. Y tercera y a mi consideración más importante del segundo año en cuestión de las materias clínicas, pues es la introducción a la cirugía. Esta materia, muchos alumnos al inicio entran con el cliché de, sí, a huevo, voy a entrar y me van a enseñar a operar y ya voy a saber qué onda y qué procedimiento. No. Introducción a la cirugía tiene el principal propósito en el alumno de pregrado de enseñarles cómo comportarse en un ambiente quirúrgico. Es decir, que ustedes sepan cuál es el área quirúrgica, cuáles son sus partes, cuáles son sus integrantes, cuál es la función de cada uno de esos integrantes y a partir de que tenemos esas bases, podemos empezar a tomar parteaguas de los procedimientos quirúrgicos. Pero ojo, un procedimiento quirúrgico inicia desde que un paciente va a entrar a la sala de cirugía. Entonces, conocer un procedimiento quirúrgico es saber cómo valorar un paciente, saber cómo se debe de vestir un médico, cómo se debe de vestir un paciente, sobre todo para preservar el ambiente higiénico, por así decirlo, para evitar contaminaciones, etcétera. Vamos a hablar, perdón, sobre los pasos del procedimiento quirúrgico, ya que el procedimiento quirúrgico es un gran conjunto de pasos que involucra ver la estructura, hacerle una limpieza, cortarla, suturarla, bla, 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 bla. Vamos a ir hablando después de ello, poco a poquito, no se estresen. Y finalmente,
A pesar de que cirugía es una de las materias más prácticas de este segundo año, yo puedo decirles que quizás en cuestión práctica sea la materia que más van a disfrutar del segundo año. Bien se dice por ahí que un cirujano bueno o un buen cirujano no es aquel cirujano que sabe cortar. Un buen cirujano es aquel cirujano que también tiene una base teórica bien fundamentada de lo que va a realizar. Entonces, nosotros también vamos a hablar a lo largo de la asignatura sobre las características de los tejidos, cómo se reparan, qué pasa cuando nosotros cortamos un tejido, qué elementos pueden alterar la reparación del tejido, qué elementos pueden favorecer la remodelación del tejido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como se darán cuenta, cirugía no es nada más una materia de métete a quirófano a ver qué haces. No, cirugía es una materia muy compleja, es muy bonita, tiene muchos ámbitos, involucra cosas prácticas, teóricas, clínicas, quirúrgicas, etcétera. Y quizás, como último punto, cirugía quizás sea la materia del pregrado de los primeros 2 años que más acercamiento a un ambiente hospitalario les va a dar. Hasta ahora ustedes han tenido materias teóricas en su totalidad, o bueno, podríamos decirlo así, ¿no? Aunque el plan de estudios lo divida de forma diferente. Pero el primer acercamiento que ustedes van a tener con el cómo se vive la medicina en un hospital es en cirugía. Cirugía es prácticamente eso que es súper cliché de los hospitales y que ustedes van a tener la oportunidad de aprender en este segundo año. Entonces, si quieren tener un muy buen desempeño del tercer año en adelante de la carrera, que es prácticamente lo que les resta, y por el resto de sus vidas, cirugía es algo que deben de aprender muy bien, al menos lo básico, 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 no deben de darse lugar a andar titubeando ni dudando, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la cirugía, ¿va? Perfecto, muy bien. La materia de cirugía se divide en distintos bloques. Para motivo de este presegundito, vamos a enfocarnos especialmente en en los temas, perdón, del primer bloque, que se los presento aquí. Estos son los temas de este último año que se acaba de acabar, por eso se darán cuenta que las fechas dicen 2024, 2025, etcétera. Y estos son los 5 pilares del primer bloque, que sería su primer sesión, muy probablemente va a ser de esto que les acabo de resumir, saber qué es la cirugía, en dónde está en el plan de estudios, bla, 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 bla. Y el segundo tema, que es donde empieza ya propiamente la parte teórica importante de cirugía, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es los escenarios de atención médica quirúrgica. Vamos a saber cuáles son las partes del quirófano, cuáles son las partes del consultorio, qué se realiza en cada parte del consultorio, características, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalizaremos con algunos procedimientos básicos que ustedes deben de conocer de este primer tema. Conforme avancemos en las sesiones de este presegundito, veremos el resto de temas que serán asepsia antisepsia, seguridad del paciente y preoperatorio, la cirugía segura, que también tiene sus pasos y fundamentos muy importantes, y finalmente, un tema que no suele ser tan preguntado, pero que sí es importante y que esperemos nos alcance a dar tiempo, es el de respuesta integral al trauma quirúrgico, que es justo lo que les comentaba de saber cómo responden los tejidos cuando nosotros los agredimos con un corte, con una sutura, con una pinza, etcétera. Tiene un proceso bioquímico, un proceso fisiológico que es importante conocer, ya que nosotros tenemos que ir evaluando que ese tejido pues vaya teniendo una adecuada evolución, ¿vale? Entonces, bueno. Nuestro presegundito se va a centrar desde el tema escenarios de atención médica quirúrgica y hasta cirugía segura y acto quirúrgico. Insisto, si nos llega a dar el suficiente tiempo, porque los temas a veces fluyen bastante rápido, veremos respuesta integral al trauma quirúrgico y prácticamente en este presegundito podrán llegar con el panorama general de todo lo que van a ver en su primer bloque de cirugía. ¿Vale? Muy bien, ahora, ¿cómo va a ser la planeación de nuestro curso? Vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. Cada sesión que vayamos a tener va a tener una parte teórica y una parte práctica. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver escenarios de la atención médica quirúrgica y como taller práctico vamos a tener el de higiene y lavado clínico de manos. Entonces, pues bueno, yo aquí ya tengo una botellita de alcohol gel. Ustedes, digo, quienes quieran prender su cámara para cuando hablemos de la práctica, adelante, súper chévere. Quienes no, no se preocupen, pero sí les voy a pedir con todas mis fuerzas que cuando tengamos la práctica de higiene y lavado de manos, puedan practicarlo ustedes mismos. Vean cómo les voy a enseñar a lavarse las manos, cómo hacer la higiene de manos, etcétera, y que vayan haciendo paso por paso.
porque esto de higiene y lavado de manos es el primer tema que siempre les preguntan en un examen práctico de cirugía. Entonces, tienen que saberse todos los pasos en el orden correcto y con las características correctas. Entonces, es importantísimo que cuando lleguemos a eso, estemos pilas, ¿va? Pero en general, todas las sesiones van a tener una parte teórica y una parte práctica. Por ejemplo, en la siguiente sesión vamos a aprender a lavarnos las manos de forma quirúrgica. Veremos en qué se diferencia con un lavado normalito, cuáles son los pasos, los tiempos, los materiales, etcétera. En la siguiente clase veremos cómo enguantarnos y si nos da tiempo veremos cómo embatarnos. Y finalmente, para concluir el curso, veremos nuestro tallercito de suturas, porque también es de las cosas más preguntadas en un examen práctico de cirugía, ¿vale? Muy bien. Finalmente, pues les comparto este que es nuestro calendario. Ya los presentamos la sesión pasada. Igual lo tienen disponible en la carpeta de Drive. Entonces se darán cuenta que vamos a tener esta y la siguiente semana una clase a la semana. Hoy nos toca la de hoy, 18 de junio. La siguiente semana nos toca el siguiente miércoles, que sería el 25 de junio. Y a partir de las siguientes 2 semanas vamos a tener 2 clases de cirugía por semana, ¿vale? Para que vayan midiendo sus tiempos, vayan viendo qué show y tentativamente tendríamos programada nuestra última sesión de cirugía para el viernes 18 de julio y cerraríamos con nuestro taller de suturas. Vamos a ver si tenemos la disponibilidad. Vamos a ver si es posible que este taller de suturas lo podamos llevar de forma presencial. Estaría excelente, así lo podemos hacer más fiel a la realidad. Yo los puedo ir evaluando, podemos ir dando consejos. Pero si por X o Y razón no se llegara a poder realizar de forma presencial, pues también lo podemos hacer de forma práctica y no hay mayor bronca con ello, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer en cirugía. Entonces, bueno, ahí están las sesiones más o menos señaladas. Y finalmente, esto ya súper rápido, pues para que sepan quién soy yo, ya tuvieron la oportunidad, bueno, más bien yo tuve la oportunidad de presentarme con ustedes la sesión pasada, pero bueno, para quienes no pudieron acompañarnos o quizás no entraron en esa parte, pues en general yo soy José Luis Casas, actualmente soy médico pasante, me encuentro en el último año de la carrera y estoy haciendo mi servicio social en el Club Universidad Nacional, en los Pumas. Ahí estoy fungiendo como ayudante de los médicos del deporte y también de los médicos traumatólogos que luego van a valorar a los jugadores para determinar si una lesión sale con tratamiento conservador o con tratamiento quirúrgico. ¿Esto por qué? Se los adelanto. Aquí su servilleta quiere especializarse en traumatología y ortopedia. Ustedes entenderán, los que ya me conocen, que yo amo la anatomía, me encanta la anatomía y quizás mi otra gran pasión es la cirugía. Entonces, yo considero que los dos focos que se unen en una sola especialidad, pues yo lo encuentro en trauma y ortopedia. Entonces, pues bueno, experiencia, pues bueno, ya me conocerán, di clases en la Facultad de Anatomía como instructor por 3 años. Actualmente, pues ya este es mi quinto año dando clases de forma particular en cursos con alumnos por aparte. También soy instructor de anatomía en la Liga Médica Estudiantil Puma, que es una asociación ahí en la facultad. Soy ponente en una asociación internacional que es Med Passion Community. Ahí doy clases o masterclasses a alumnos de México hasta Argentina. He tenido alumnos ya de muchos países. Entonces, bueno, es una experiencia muy, muy rica, muy bonita, me agrada bastante. Y bueno, pues actualmente ya casi termina creo que por ahí de julio, el siguiente mes. Pero bueno, hasta ahora sigo siendo jefe de educación en la organización no gubernamental de Compromiso Universitario por la Salud, que es una organización también presente en la facultad, pero también presente en otras facultades, como lo es el Poli, la UAM, me parece que también en Saint Luke está, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de vez en cuando participamos en proyectos de dar asesorías, dar ponencias, reservar auditorios para hacer sesiones generales, etcétera, ¿no? Pues bueno, eso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, concluida esta pequeña y breve introducción, esperando no haberlos aburrido mucho, pues vamos a darle a nuestro tema. Ahora sí, vamos a irnos con todo al tema de escenarios de la atención médico-quirúrgica. Entonces, déjenme dejar de compartirles esto para comenzar a trabajar con la tablet. Y pues nada, pues darle a esto, ¿va? Entonces, denme un segundito en lo que les comparto la pantalla. Espero que ya todos tengan ahí su material preparado.
Muy bien y muy bien. Y acá, denme 2 segundos. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, el primer tema que nos compete es hablar sobre los escenarios de la atención médico-quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tuviéramos que colocar, y lo vamos a colocar aquí directamente en la portada, si tuviéramos que colocar un objetivo de la clase, es decir, ¿qué es lo que nosotros buscamos una vez visto este tema? Se podría resumir en los siguientes puntos. Punto número 1, que ustedes conozcan las áreas de trabajo de un médico. Porque estoy más que seguro que todos alguna vez en nuestra vida hemos ido a, por ejemplo, una consulta médica con algún médico general o quizás en algunos casos con un médico especialista. Entramos a un consultorio, nos da la atención, etcétera, pero les aseguro que muy pocas veces nos hemos puesto a pensar qué cosas debe de tener ese consultorio o esa área quirúrgica para que el trabajo salga bien, ya que un trabajo importante del médico es garantizar que las actividades que se realicen dentro del consultorio o dentro del quirófano salgan bien. Y si por alguna razón no llegara a salir bien o llegar a haber alguna complicación, el médico debe de tener las herramientas necesarias para poder solucionar esa complicación. Entonces, conocer el escenario de atención compete en hablar de las áreas de trabajo que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, estas áreas de trabajo se van a regir por unas cosas que se llaman NOMS. ¿Alguien sabe qué significan las siglas NOMS? Norma oficial mexicana. Perfectísimo, muy bien. Entonces, en este punto nosotros vamos a hablar de dos NOMs muy importantes que nos rigen qué elementos deben de tener estas áreas de trabajo. Las NOMs que a nosotros nos van a importar van a ser la NOM 005, que nos va a hablar sobre qué elementos debe de tener un consultorio, y también vamos a tener a la NOM 016, que esta nos va a hablar sobre los elementos que tiene un quirófano. ¿Va que va? Entonces, a grandes rasgos, NOM 005 es para los consultorios y NOM 006 es para los quirófanos. De ahora en adelante, a lo largo de las clases, siempre que queramos hablar o escribir la palabra cirugía, quirúrgico, cirujano, etcétera, cualquier palabra que se relacione con esas terminaciones, lo vamos a abreviar como QX, ¿vale? QX es la abreviación para prácticamente todo lo quirúrgico. Okidoki. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros conozcamos la área de trabajo y cómo se va rigiendo, vamos a hablar de dos principales procedimientos que ustedes deben de dominar. Esta clase es importantísima porque, como les decía, vamos a ver el primer rubro que se evalúa en un examen práctico de cirugía, que va a ser la higiene de manos versus el lavado clínico de manos. No son lo mismo, cada uno tiene sus características importantes y nosotros las vamos a ir detallando. ¿Va que va? Muy bien. Y finalmente, lo último que vamos a ver en esta clasecita es hablar sobre lo que nosotros conocemos como el equipo quirúrgico. El equipo quirúrgico va a ser la serie de médicos o personal de salud en general que se van a meter a un área quirúrgica para desempeñar alguna tarea en particular, sea algún procedimiento quirúrgico, algún lavado, etcétera. Pero este equipo vamos a ver que está conformado por varios integrantes, cada uno tiene una posición en particular y una tarea en particular, ¿vale? Entonces, estos son los tres grandes puntos que vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta los objetivos de la clase del día de hoy, pues ahora sí, le vamos a dar con todo. Entonces, lo primero que vamos a ver es los escenarios de la atención médica quirúrgica centrados en las NOMs que ya mencionábamos, que era la NOM 005 y la NOM 016, ¿vale? Entonces, en el caso de la NOM 005,
quedamos que va a ser la NOM que nos rige al área de consultorio. Pero ojo, primer detalle que nos vamos a encontrar. Desde un punto de vista médico-legal, la palabra consultorio no existe. Es decir, coloquialmente le decimos, voy al consultorio del doctor a ver y hacer esto. No, pero la palabra concreta o más correcta para decir que vamos al consultorio es decir que vamos a un área de atención médica ambulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Atención médica ambulatoria quiere decir que la atención médica va a ser un procedimiento, sea lo que sea que nosotros tengamos que realizar con el médico, y la palabra ambulatoria quiere decir que el paciente no se va a quedar hospitalizado. Entonces no va a haber una hospitalización, ¿vale? Entonces, atención médica ambulatoria es un sitio en donde vamos a realizar un procedimiento médico que no va a conllevar una hospitalización. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos en cuenta esta definición de atención médica ambulatoria, vamos a ver cómo se compone el área en donde se van a realizar dichos procedimientos. ¿Va que va? Muy bien. Entonces, según la NOM 005, un consultorio o un área de atención médica ambulatoria va a tener las siguientes características. Creo que hay un micro activado para que tengan ahí cuidadito con él. No vayamos a escuchar cosas por ahí medias raras. Entonces, bueno, inicialmente el área de atención médica ambulatoria se va a dividir en dos grandes zonas que nosotros vamos a representar como si fueran dos grandes rectángulos. Imagínense que lo que vamos a hacer en este momento va a ser un croquis o un mapa. Ahí tenemos un cuadrado y aquí tenemos otro cuadrado. Más o menos así. ¿Va que va? Muy bien. Entonces, al primer cuadrado le vamos a denominar el área A y al segundo cuadrado le vamos a denominar el área B. ¿Cuáles van a ser estas áreas? Sencillo. El área A va a corresponder propiamente a lo que conocemos como la unidad de atención, mientras que el área B va a corresponder al área en donde el paciente va a esperar para poder entrar al área de atención. Entonces, a esta le vamos a conocer como la unidad de espera. ¿Vale? Entonces, tenemos dos grandes áreas, la unidad de atención y la unidad de espera. Vamos a detallar primero la unidad de espera, que es la más sencilla. La unidad de espera debe de constar de las siguientes partes, o al menos básicas según la NOM. Lo primero va a ser una puerta de entrada. Entonces, este rectangulito de aquí va a ser nuestra puerta de entrada. Ahora bien, el segundo elemento va a ser la zona propiamente de espera, que va a estar usualmente representada por los asientos. Imaginen, aquí nos vamos a ver más o menos coquetones y vamos a decir que nuestra área de espera tiene aproximadamente 7 sillas para hacer esperar a 7 pacientes, ¿vale? Entonces, a esta zona en donde están las sillas le vamos a conocer como la zona de espera. La tercera parte o estructura que debemos de conocer en la unidad de espera es una puerta o un área que conecte la zona de espera con el área de atención. Y entonces aquí estaría nuestra puerta. A esta puerta no se le da un concepto particular, pero nosotros la podemos denominar como la puerta de transición. ¿Por qué? Porque es de donde vamos a pasar de estar esperando a que el médico nos dé la consulta. Entonces, según la NOM 005, estas son las tres partes básicas que debe de contar una unidad de espera. Ahora bien, idealmente,
como recomendación, según la COFEPRIS, se debe de tener una salida de emergencia por cualquier cosa que llegue a suceder. Por ejemplo, si aquí, no sé, se cayó una madera, está incendiado o algo así, pues la única escapatoria que tendrían las personas sería hacia la zona de atención, ¿no? Pero, pues, ¿cómo vamos a meter 7 compas ahí si nada más tenemos espacio para una? Que ahorita vamos a ver eso. Entonces, idealmente, debemos de tener una área de desalojamiento, ¿vale? Entonces tendríamos una puerta de evacuación. Y listo. Esas son las partes básicas de la zona de espera. Entonces, para que las tengamos en forma de mapa, pues las vamos a tener aquí, las voy a volver a anotar. Entonces recuerden, nuestra unidad de espera, como mínimo, debe de tener una puerta de entrada, una zona de espera. Si por alguna razón no se llega a entender mi letra, con confianza me dicen, ¿vale? Porque ya he estado trabajando en mi caligrafía, se los prometo, pero pues aún así luego por la maña, la velocidad, me salen medias feas. Entonces me avisan, ¿va? Bien, la tercera que quedamos que era una puerta de transición y finalmente una puerta o zona de evacuación. Esta zona de evacuación le vamos a poner un asterisquito porque recuerden, no es rigurosa según la NOM 005, sino es más bien una recomendación por cualquier suceso. Al menos las 3 cosas básicas mencionadas por la NOM 005 son estas 3 cosas de aquí arriba. ¿Va que va? Muy bien, listo. Entonces ya vimos que tenemos la zona de espera. Ahora, veamos qué pasa con la unidad de atención. La unidad de atención también tiene sus respectivas características. La primera característica, por muy tonta que llegue a parecer, es el área mínimo que debe de tener esta unidad de atención. Según la NOM 005, se recomienda que los consultorios, por mínimo, tengan una dimensión de 3.3 metros, que sería toda esta región de aquí, por un área aproximada de 4.25 metros. Entonces se darán cuenta que pues ahí tenemos nuestro rectángulo. Entonces, en teoría, esas son las dimensiones recomendadas por la NOM. ¿Va que va? 3.3 por 4.25. Esto nos daría un área estimada de 12 metros cuadrados más o menos en el interior de únicamente la unidad de atención. ¿Va que va? Muy bien, ahora, la unidad de atención a su vez se va a dividir en 2 grandes zonas, las cuales las vamos a dividir con esta línea en forma de zigzag. Ahorita les explico qué es esto, qué es este zigzag. Por ahora, créanme que el área se divide en 2 grandes regiones. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, estas 2 grandes regiones a su vez van a tener un nombre en particular. La primera, a la cual le vamos a denominar zona 1, es la que está pegada directamente con el área de espera. Se dan cuenta que esta zona, que es la zona 1, pues es a la que nosotros ingresamos cuando entramos por la puerta de transición. Entonces, esta primera zona del consultorio se va a conocer como el área de entrevista. Y como su nombre lo dice, el área de entrevista es donde nosotros vamos a interrogar a nuestro paciente para saber, pues, qué es lo que tiene, por qué está llegando con nosotros. Entonces, según la NOM, hay algunos elementos básicos que esta área de entrevista debe de cumplir. Nosotros vamos a mencionar solo los básicos que de plano son los que, por muy feo que esté el consultorio, debe de tener. Entonces, lo primero que el área de entrevista debe de tener es una adecuada mesa o escritorio. Entonces, ahí tenemos nuestro rectangulito y aquí voy a poner en el interior escritorio. Este escritorio va a tener que tener por lo menos 3 sillas, por lo menos 3 sillas. Una de ellas va a ser para el médico y 2 de ellas va a ser una para el paciente y otra para el posible acompañante, ya que recuerden que nosotros como médicos también podemos atender a personas pediátricas.
Y estas personas pediátricas, que son niños, usualmente vienen acompañadas por su cuidador primario, que puede ser su mamá, su papá, su abuelita, lo que quieran, ¿no? Entonces, mínimo estos dos. Ahora bien, es importante que ustedes recuerden que según las reglas de protección en la calidad del paciente, en la calidad de atención del paciente, la consulta médica no debe de exceder 2 personas por médico. ¿Por qué? Porque si prestamos a que entren 3 o más personas al consultorio, la entrevista se puede hacer más torpe, se puede omitir información, no falta que ustedes están hablando con el paciente y agarra y entra la mamá y dice que sí, que no, el paciente por pena no dice la información correcta, etcétera, ¿no? Entonces, como recomendación para la protección en la atención del el paciente, la consulta debe de limitarse a 2 personas por máximo. Y eso si es que el paciente quiere que esa persona esté. Si no, la podemos sacar con total autoridad. ¿Va? Muy bien. Siguiente. ¿Qué otra cosa debe de tener esta área de entrevista? Debe de tener un área de lavado, ¿vale? Que usualmente esta área de lavado está únicamente formada por un lavabo, jabón y las respectivas sanitas o toallas para secarlos. Entonces tenemos un área de lavado. ¿Va que va? Muy bien. Tercera cosa que debemos de tener en nuestro consultorio, un bote de basura. Por muy tonto que pueda sonar esto, es frecuente que a los consultorios o a las unidades de atención médica ambulatoria los lleguen a multar por no tener un adecuado bote de basura en el área de entrevista. Entonces, este balde de basura o bote de basura usualmente se debe de encontrar al lado del escritorio. No es regla, pero se recomienda que esté ahí. Entonces, aquí le voy a poner basura. Ahora, esta basura tiene un punto muy importante, que ahorita lo vamos a mencionar. Le pongo un asterisco para que recuerden que es un punto importante. ¿Va que va? Bien. Último elemento que nosotros debemos de tener como mínimo en el área de entrevista va a ser una báscula junto con su respectivo medidor para calcular la estatura de nuestro paciente. Entonces, ustedes han ido al seguro muy probablemente y se habrán dado cuenta que las básculas siempre son un cuadrado en el centro para que ustedes se paren y hacia arriba se desprende una barra metálica para que les puedan tomar la altura, ¿vale? Entonces, una báscula. Y listo. Son los elementos más importantes del área de entrevista. Entonces, para que no lo olvidemos, lo vamos a colocar aquí en nuestro mapita. Entonces, recuerden, la unidad de atención a su vez se va a dividir en dos. En este momento conocemos únicamente al área de entrevista. Y esta área de entrevista, como mínimo, debe de tener un escritorio, 3 sillas, un área de lavado, que claro, esta área de lavado, como les dije, debe de tener pues el material necesario, jabón, agua, toallitas o servilletas para secarse, etcétera. También debemos de tener un balde de basura y finalmente una báscula para pesar a nuestro paciente. ¿Va que va? Muy bien, ahora, quedamos que del balde de basura hay que saber algo en particular, ya que el balde de basura, ¿qué creen? Debe de tener una bolsa de color en particular, es decir, no le podemos colocar cualquier bolsita de plástico a nuestro bote de basura, porque ¿qué creen? Eso también genera multas y muchas multas al médico. Entonces, ustedes deben de recordar que hay un código de colores que nos indica dónde colocar los diferentes elementos de basura, por así decirlo, que se generen en la práctica médica. En el caso de este bote de basura que está en el área de entrevista, deben de saber por regla, y esto se los pongo así en letra mayúscula, que perdón, lo puse en la de báscula, es en el de bote de basura, acá. Esta área de basura únicamente debe de tener basura municipal. ¿Qué quiere decir basura municipal? Va a ser la basura que todos en general pues generamos en nuestro quehacer, como por ejemplo papel, bolsas,
así como bolsitas de empaque, etcétera. Pueden ser desechos de papelería, como lo pueden ser plumas, etcétera, 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 ¿vale? Únicamente basura municipal. ¿Y cómo nosotros debemos de identificar a la basura municipal? Dependiendo de la entidad donde nos encontremos, la basura municipal debe de estar en una bolsa azul, azul, o en una bolsa verde. Por eso cuando ustedes han ido al IMSS y ven que todos los botes de basura que están afuera de los consultorios tienen bolsa verde, sí, se debe en parte por un código de color institucional, pero también por la norma que los rige, ¿vale? Entonces siempre es azul o verde, en cualquiera de sus tonalidades, pero azul o verde, siempre. ¿Va que va? Muy bien. Espero que vayamos claros hasta aquí. ¿Dudas hasta aquí? Dicen aquí en el chat, ya puedo abrir mi consultorio. Simón, si quieres ya puedes abrir tu consultorio. Nada más te falta la cédula y todo lo que resta de la carrera, pero sí. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿100%? Sí, doctor. Perverso. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que el área de entrevista se dividía de esta segunda área que aún no conocemos mediante esta estructura en línea en color morado, en forma de zigzag? Bueno, esta línea que separa a las dos áreas se le conoce como la línea divisora. Se recomienda que si nos ponemos así bien catedráticos y puros y rectos con lo que dictan las recomendaciones internacionales, se recomienda que esta línea esté pintada en el suelo. O sea, que haya una línea de cualquier color que nos diga hasta aquí es área de entrevista y de aquí para acá es la siguiente área. En México no pasa, en muchos países no pasa, y a esta línea divisora usualmente la dividimos únicamente con una cortina. Entonces le ponemos una cortina y ya, nos dividimos nuestras dos áreas. ¿Va que va? Perfecto. Ahora, hablemos de esta segunda área. Ojo, si ustedes se dan cuenta, una característica de esta área es que está lejana a la zona de espera. Recuerden, la zona que está inmediatamente pegada al área de espera es la zona de entrevista, pero la zona más distal o la zona más alejada va a corresponder a nuestra segunda zona que conocemos como la zona de exploración. Esta zona de exploración nos va a servir para que, ok, una vez que nosotros entrevistamos al paciente y al menos lo pesamos, una vez que tengamos la información de nuestro paciente, atravesamos esta línea divisora o nuestra cortina y llegamos a nuestra área de exploración para completar el procedimiento médico, ver qué es lo que está teniendo. Ahora bien, ojito, según la NOM 005, el área de exploración debe de tener cuando mínimo los siguientes elementos. El elemento máster, pero así super mega masters de masters de la zona de exploración, es la mesa de exploración. Este es nuestro elemento central. Debemos de tener una mesa en donde nosotros vamos a explorar a nuestro paciente. Entonces tenemos aquí nuestra mesa de exploración. Esta mesa de exploración puede tener diferentes características. La norma no rige qué características al 100% debe de tener nuestra mesa, pero lo que sí pues debe de estar presente en nuestra área de exploración para poder pues valorar a nuestro paciente, ¿vale? Entonces en esta mesa de exploración pues vamos a acostar al paciente, vamos a escucharlo. Bueno, ustedes recordarán los pasos de la exploración física. ¿Quién me recuerda cuáles son los 4 pilares básicos de la exploración física? En orden, claro. Inspección, palpación, percusión y escultación. Excelente. ¿Y cuál es el único sitio en donde alternamos esta orden de pasos? El abdomen. Perfecto. ¿Cómo sería en el abdomen? Creo que primero es inspección, después es escultación, después es percusión y después palpación. Efectivamente, muy bien. Ahora, va a decir que ya estoy abusando mucho, pero ¿te acuerdas cuál es la explicación de alterar estos pasos? Sí, porque podíamos modificar los movimientos intersticiales. ¿Sí eran?
intestinales, por el Ah, intestino. Pero sí, intestinal. ajá, muy bien, muy bien, doctora, efectivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la inspección de nuestro paciente, que es el primer paso, va a empezar desde que este paciente atraviesa la zona de transición. Desde que él entra a nuestro consultorio, nosotros ya tenemos que estarlo viendo para ver qué tiene. Una vez terminada la inspección, ahora sí pasamos aquí y como lo dijo la doctora, para explorar cualquier parte del cuerpo, recuerden que los pasos en orden de la exploración física son inspección, que es ver, luego la palpación, es decir, tocar, luego la percusión, que sería golpear para ver qué sonido emite, y finalmente la auscultación, que para esto ocupamos nuestro estetoscopio. Si hay alguien aquí de España, el fonendo, para escuchar lo que queramos explorar en el paciente. El único sitio en donde invertimos esto, como lo dijo la doctora, es en el abdomen, ya que aquí podemos modificar los ruidos peristálticos o intestinales, y entonces lo primero que hacemos es la auscultación y ya después seguimos con palpación y percusión. ¿Va que va? Todo eso se realiza en la mesa de exploración. ¿Por qué decimos y somos tan enfáticos en que se hace en la mesa de exploración? Porque si por ahí en algún momento les llega a caer alguna autoridad sanitaria y descubre, en el peor de los casos, que no tienen mesa o dos, que la tienen y no la están ocupando, se van a llevar una multota que para qué les cuento, ¿vale? Entonces, mesa de exploración, nuestro mejor aliado. Ahora bien, siguiente. Alrededor de esta mesa de exploración debemos de tener algunos elementos que nos van a ayudar a complementar nuestra atención médica. El primero va a ser otro bote de basura. Aquí les pongo basura. ¿Y qué creen? Esta basura, le voy a poner aquí afuera una letra M grandota, porque también va a ser basura municipal. Porque, por ejemplo, si tenemos que colocarnos guantes, la bolsa de los guantes va en la basura municipal. Por ejemplo, si vamos a aplicar una inyección, la bolsita en donde venía la jeringa va a la basura municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al lado de la basura municipal, debemos de tener otro bote de basura, pero tracas. Esta basura va a ser una basura muy especial, muy especial, porque esta basura va a ser aquella que tenga residuos biológicos o secreciones del paciente, como por ejemplo sangre, saliva, secreciones nasales, orofaringeas, por ejemplo, orina, etcétera, etcétera. Toda secreción que salga del cuerpo de nuestro paciente debe de ir en este bote. Y este bote también va a estar recubierto por una bolsa que cumple un código de color. No le podemos colocar cualquier bolsa. ¿Cuál va a ser? La bolsa de color rojo. Entonces, este bote va a tener una bolsa roja para la basura con residuos biológicos. Yo sé que aquí, por el tipo de pincel, se ve muy fea la letrita. No se preocupen, la colocamos ahorita en nuestro mapa. ¿Va? Muy bien. Ahora, frente a la mesa de exploración, nosotros debemos de tener un banco o una silla que nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de las inspecciones ginecológicas, pues tener un mejor acercamiento hacia nuestra paciente. O en el caso, por ejemplo, de las inspecciones urológicas, en el caso del hombre, por ejemplo, pues también debemos de tener una silla cercana al borde de la mesa para que nosotros podamos manipular adecuadamente la exploración física. ¿Va que va? Muy bien, ahora, no todos los consultorios lo tienen, pero hay algo que ustedes deben de tener en cuenta. Según la norma 005, al costado de la mesa de exploración debemos de tener una mesa que quizás sea la primera vez que van a escuchar su nombre y que a partir de ahora la van a escuchar diario en cirugía, que es la mesa Mayo, así como el mes, mesa Mayo. Por pura casualidad, ¿alguno de ustedes sabe qué es la mesa de Mayo o la mesa Mayo? ¿No? ¿Nadie? Ok, va, no se preocupen. La mesa Mayo es una mesa que está presente tanto
en el área de consultorio como en el área de quirófano. Y esta mesa Mayo va a servir para que nosotros coloquemos el instrumental que vamos a ocupar. Es decir, todo lo que nosotros vamos a necesitar para nuestro paciente no lo podemos dejar ni sobre la mesa de exploración, ni, ay, lo voy a poner aquí al ladito en el piso. No, nada. Todo va en la mesa Mayo. Entonces, aquí va el instrumental. Yo sé que no se alcanza a ver muy bien por el grosor del pincel. Ahorita lo volvemos a escribir, ¿va? No se preocupen. Listo. Ahora, una vez que nosotros terminamos de explorar a nuestro paciente, esta área de exploración debe de tener otras estructuras que nos garanticen seguridad a nosotros y al paciente. ¿Como cuáles? Una vez más, en el área de exploración debemos de encontrar una zona de lavado. ¿Pero qué creen? El área de lavado en la zona de exploración sí debe de cumplir una característica en particular, cuando menos. ¿Cuál es? Por lo menos esta área de lavado debe de tener agua fría y agua caliente. Si se dan cuenta, el lavado que dijimos en el área de entrevista, decíamos, con que sea agua no hay problema. Pero por norma, en el área de exploración sí debe de tener frío y caliente, ¿vale? Porque podemos ocupar las dos para hacer pruebas, para lavarnos, etcétera, 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 ¿va? Muy bien. Claro, aunado a esto, pues también su jabón, sus anitas o papel para que se sequen, etcétera. Y por último, debemos de tener un estante o un área de resguardo para los medicamentos, para los materiales extras que no siempre se ocupan, pero que podemos llegar a utilizar. Entonces, esta área va a ser el área de resguardo de material. Y aquí va a ir todo lo que vamos a ocupar para la exploración física. Los guantes, el lavatelenguas, el termómetro, el instrumental que necesitemos para sacar y después colocarlo en la mesa Mayo, etcétera, 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 etcétera. Todo en esta área, ¿va? Igual podemos tener algunos medicamentos para tenerlos ahí presentes, ¿va que va? Muy bien, y listo. Esa es lo básico que hay en nuestra segunda área, que es el área de exploración. Entonces, rápidamente lo anotamos aquí. Segunda área, área de exploración. Perfecto. Muy bien, entonces quedamos que nuestra área de exploración, la Mega Master, es nuestra mesa de exploración. Exploración. Número 2, nuestros botes de basura, que sería la de basura municipal y la de residuos biológicos. Recuerden, municipal es o de color azul o de color verde, mientras que la de residuos biológicos siempre va a ser de color rojo, siempre. ¿Va que va? Muy bien. Después deberíamos de tener un banco, nuestra mesa Mayo, después nuestra área de lavado, que recuerden, esta debe de tener cuando menos agua fría y agua caliente. Y por último, nuestra área de resguardo de material. Listo. Ahora bien, el último elemento que debemos de tener en nuestro consultorio puede estar presente tanto en el área de entrevista, pero por comodidad y, pues sí, por recomendación general, debemos de tenerlo en el área de exploración. Todo consultorio debe de tener una serie de botes que deben de ser de color rojo. Estos botes ustedes ya los conocen porque seguramente los vieron en sus prácticas de disección en la facultad. ¿Alguien recuerda qué botes son? Para objetos punzocortantes. Exactamente, para objetos punzocortantes. Ahora, en el chat me pusieron el RPBI. El RPBI es el acrónimo o las siglas de residuos patológicos biológico-infecciosos, algo así. Esos residuos competen a lo que conocíamos como la sangre, pues, por ejemplo, si es una persona con SIDA, con hepatitis, etcétera,
y tomamos muestras, pues esa muestra debe estar en su respectiva bolsita roja, ¿no? En el caso de los botecitos, cuando son botes, únicamente botes, es para punzocortantes. Aunque sean rojos, no podemos meter ahí sangre, secreciones, no, solamente punzocortantes. ¿Va que va? Muy bien. En las partes prácticas de las clases iremos viendo cómo desembonar el objeto punzocortante de una jeringa, qué parte del punzocortante es el que va en el bote, etcétera, etcétera. Lo iremos viendo más adelante. ¿Va? Muy bien. Listo. Miren, quedó bonita esa diapositiva. ¿Dudas hasta el momento con estos escenarios de atención médica quirúrgica en los que competen con la NOM 005? ¿No? ¿Todo chido? Okidoki. Va, perfecto, muy bien. Va. Si no hay dudas, vamos entonces a pasar a la siguiente NOM, y mejor dicho, al siguiente escenario. Hasta este momento ya vimos partes básicas del consultorio y demás. Ahora vamos a hablar de las partes básicas del quirófano, ¿vale? Entonces, debemos de saber que el quirófano, su nombre correcto, según la NOM, es la unidad quirúrgica para la sala de operaciones o unidad quirúrgica, a grandes rasgos. Entonces, la unidad quirúrgica, uno luego pensaría de, pues es donde nos abren y hacen las cirugías y tal. Nah, falso. La unidad quirúrgica es el conjunto de tres grandes zonas que confluyen para garantizar la seguridad del paciente. Entonces, vamos a ver cuáles son las respectivas áreas quirúrgicas de esta unidad quirúrgica según la NOM 0016. Entonces, como les acabo de decir, la unidad quirúrgica se divide a su vez en tres grandes zonas. ¿Cuáles son? Las voy a dibujar igual como si fueran rectangulitos para que ustedes vayan haciendo su dibujo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y finalmente aquí tenemos tres, más o menos así. ¿Va? Muy bien. Estas tres áreas de la unidad quirúrgica se van a dividir por un código de colores. A la primera zona se le va a conocer como la zona negra. A la segunda zona se le va a conocer como la zona gris. Y finalmente, bueno, no lo puedo colocar con su color adecuado porque no se va a ver nada, pero finalmente tendríamos a la zona blanca. ¿Va que va? ¿Por qué se adoptó este código de colores? El código de colores del área quirúrgica se adaptó sobre todo para hacer referencia al nivel de contaminación que puede haber en teoría en las áreas del quirófano. La zona negra va a ser la zona a la cual se puede permitir el mayor grado de contaminación. El área gris va a ser una zona en donde todavía podemos tener zona de contaminación, pero no debe de ser excesiva. Entonces debemos de tener un control de contaminación. Y finalmente, el área blanca, si bien no está libre al 100% de patógenos ni demás, en teoría la zona blanca debe de ser el área más limpia de todo el quirófano, ya que es propiamente en donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestro procedimiento quirúrgico. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, estas zonas también van a tener sus respectivos elementos importantes. Para nosotros solo nos interesa lo siguiente. Recuerden, la zona negra va a ser el área más contaminada y por lo tanto va a ser el área en donde podemos encontrar dos sitios en particular. Vamos a encontrar un sitio que serían los baños, porque sí,
un médico que, por ejemplo, está operando aquí y de repente le dan ganas de ir al baño, pues debe tener un baño al ladito o cercano, pero obviamente no va a tener un baño en el área blanca en donde en teoría no debe de haber microorganismos o la menor cantidad de microorganismos, y tampoco lo va a tener en el gris porque es un área de control de contaminación. Entonces, cuando un cirujano o ustedes, cuando estén en un quirófano, quieran ir al baño, van a tener que salir por todas estas áreas y tracas, llegar hasta la zona gris en los baños. Ahora bien, junto a los baños, o bueno, en la misma zona, vamos a tener una segunda área, que va a ser nuestra área de vestidores. Como su nombre lo dice, el área de vestidores es donde ustedes se van a cambiar de ropa. Porque sí, eso por regla, yo sé que actualmente tanto por series médicas, incluso hasta por lo que llegamos a ver en el mismo hospital, tristemente, estamos muy acostumbrados a andar con la pijama quirúrgica por todo el hospital, en los pasillos del hospital. Algunos llegan hasta de la calle en pijama quirúrgica, pero eso es lo peor que ustedes le pueden hacer al paciente, porque se van a meter con su pijama quirúrgica llena de patógenos a el área blanca. Entonces, en esta área de vestidores es donde ustedes llegan así bien vestiditos, de blanco, de corbata y ta, ta, ta. Y cuando llegan a los vestidores, se cambian a su pijama quirúrgica, ¿vale? Ahora bien, ¿qué elementos debe de tener la vestimenta quirúrgica? La vestimenta quirúrgica, cuando menos, debe de tener tres grandes elementos. Una filipina, que la filipina no es más que la camisa, por así decirlo, del quirófano, así, su filipina. Debemos de tener un pantalón, el modelo que ustedes quieran, intubados, guanguitos, lo que ustedes quieran. Oh, su madre, se me cayó mi pluma, espérenme. Lo que ustedes quieran, pero que sea pantalón, ¿va? Y finalmente, su respectivo gorro quirúrgico, que bueno, lo pueden pedir del modelo que ustedes quieran, con el dibujito que ustedes quieran, pero ustedes deben de entrar con un gorrito quirúrgico. ¿Va que va? Entonces, una vez que ustedes cumplen esos tres elementos, ahora sí, pueden pasar a la siguiente área, porque en teoría, esas pijamas quirúrgicas vienen más limpias de lo que estaría su ropa blanca. Ahora, en países de primer mundo, como claramente México no lo es, en países de primer mundo, cada hospital le da una pijama quirúrgica a sus médicos que solamente puede estar en ese hospital. Es decir, cuando los médicos llegan aquí, a unas personas, ahorita vamos a ver quiénes son, llegan a los vestidores y les dan uniformes total y completamente limpios para que se cambien y cuando terminen la cirugía regresen a vestidores, den ese uniforme quirúrgico que ya se contaminó en teoría y se puedan volver a cambiar su ropa blanca, ¿vale? Pero bueno, en México no pasa eso, entonces ustedes deben de llevar su batita y todo su material de vestimenta quirúrgica, ¿va? Muy bien. Entonces, hagan de cuenta que ustedes ya se cambiaron, ya son todos unos cirujanos y ya están aquí. Aquí están, bien, bien monos, ¿va? Ahora, ¿cómo le van a hacer para pasar al área gris, que es un área de contaminación? En el área gris, la zona que separa área gris de área negra es una región muy importantísima. Que, ojo, esta área es el primer sitio en donde ustedes probablemente los van a sacar de quirófano. ¿Por qué? Porque recuerden, quirófano es todo esto, son estas tres áreas que estamos viendo. El primer sitio en donde ustedes se pueden contaminar es en esta zona de transición, que se va a llamar trampa de botas. ¿Qué es la trampa de botas? La trampa de botas es una separación, se puede colocar, hagan de cuenta, como con unos estantes, en donde, su nombre lo dice, ustedes se deben de poner sus botas quirúrgicas. Pero ojo, hay una forma correcta de colocarse las botas quirúrgicas. ¿Cómo se deben de colocar las botas? Cuando ustedes lleguen a esta zona, ustedes se van a sentar. Hagan de cuenta, si dibujáramos la trampa de botas aquí afuera, imaginen qué es esto. Hagan de cuenta que
Esta es como la puerta así grandota. O sea, esto que dibujé aquí es esto de rojo, ¿vale? Es como si lo estuviéramos viendo de frente. Entonces, aquí vamos a tener unas bolsitas o unos cajones, lo que ustedes quieran, en donde van a estar las botas quirúrgicas. Entonces, ustedes van a sacar sus respectivas botas quirúrgicas y fíjense qué van a hacer. Lo primerito es que ustedes se sienten en el área, en la trampa de botas. Entonces, fíjense, aquí ustedes se van a sentar. Entonces, una vez que ustedes se sentaron, van a proceder a colocarse una bota quirúrgica, la que ustedes quieran. Entonces, pongan que aquí ya colocaron su bota quirúrgica en el pie izquierdo. Una vez que se pusieron la bota quirúrgica en el pie izquierdo, sin tocar el suelo, ojo ahí, sin tocar el suelo, ustedes van a pasar su pie izquierdo hacia el otro lado. Es decir, en esta vista que la estamos viendo desde arriba, ustedes se colocan la bota aquí, es decir, todavía se la pueden colocar en el área negra, y una vez que se colocaron la bota, ya no pueden pisar el área negra. Van a pasar su pie hacia el área gris. Okidoki. Ahora bien, una vez que pasaron su pie hacia ese lado, van a estar con un pie dentro en el área gris y un pie fuera del área gris. Entonces, el pie que está afuera del área gris van a proceder a colocar la segunda bota. Y una vez que se colocaron esa segunda bota, una vez más, prohibido pisar afuera, es decir, ya no pueden pisar aquí. Una vez que se colocaron la segunda bota, pisan dentro del área gris. Y entonces, cuando ustedes entren al área gris, ya van a entrar con su gorrito quirúrgico y ya van a entrar con sus botas adecuadamente colocadas. En teoría, estas botas vienen más limpias de lo que estarían si ustedes hubieran pisado aquí. Si ustedes pisan en el área negra, eso es contaminación. Y si un cirujano los ve, ya no los va a dejar entrar. Les va a decir, a ver, mi chavito, así como te pusiste las botas, te me las quitas y te vas porque ya te contaminaste. Entonces, ojo, súper importante entender esto, ¿va? De todas formas, si es posible, ahorita les enseño un videíto para que vean cómo es esto de colocarse adecuadamente las botas en la trampa de botas. ¿Va que va? Muy bien. Listo. Entonces, fíjense, ustedes ya están aquí en la zona gris, ya está todo chévere, bien uniformados, con sus botitas, y ustedes dicen, ¿y ahora qué? Bueno, en el área gris, nosotros vamos a encontrar un área muy importante, que es la zona de lavado. Pero ojo, a diferencia de los lavabos que podemos encontrar en un consultorio común y corriente, los lavabos que están en el quirófano se caracterizan porque idealmente no tienen perillas. Entonces, ¿cómo va a caer el chorro de agua? Mediante un sensor. Creo que todos hemos ido al cine o a alguna plaza comercial y si algunos han ido al baño, se han dado cuenta que algunos lavabos tienen estas llaves que cuando pasas la mano, inmediatamente se activa y deja caer el chorro de agua. Pues de esos lavabos hay en el quirófano. Son los que deben de haber sí o sí. Y bueno, junto a estos lavabos debe de haber un dispensador de jabón. Ahora bien, este dispensador de jabón, aquí se los pongo, este es el jabón, también se puede acompañar de otro, vaya, sin utilizar el término porque ahorita no quiero que se lo aprendan. El término correcto es un antiséptico, ya después veremos qué es eso, pero digamos, tenemos otra sustancia que nos ayuda a limpiarnos las manos, que no necesariamente es jabón. Es otro botecito que tiene una sustancia que se llama gluconato de clorexidina. Para la banda y para todos nosotros así rápido, clorexidina. Entonces, la clorexidina va a ser una sustancia líquida que también nos ayuda a limpiarnos las manos y que dependiendo del procedimiento podemos primero lavarnos las manos y después colocarnos la clorexidina para garantizar una limpieza un poquito mayor, ¿va? Ahora, siguiente. En esta área gris
es donde fundamentalmente se va a llevar a cabo un procedimiento, que es el segundo motivo por el cual a ustedes los corren del quirófano, que es el famosísimo lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico va a ser un lavado muy especializado que ya veremos en la siguiente clase. Es un lavado que se lleva a cabo por tres grandes periodos, o sea, ustedes se tienen que lavar las manos 3 veces a determinadas alturas y con determinados pasos. Y además, el lavado quirúrgico lleva la utilización de un cepillo. Ustedes en los quirófanos tienen cepillitos así chiquitos para que se limpien las uñas, se limpien los dedos, se limpien las manos, etcétera. Ya veremos cómo se hace en la siguiente clase, no se preocupen, pero deben de saber al pie de la letra, paso por paso, zona por zona, duración por duración, de cada uno de los pasos del lavado quirúrgico. Porque si no se lo saben, igual cuando los vea el cirujano les va a decir, así como te lavaste las manos, te me las vuelves a lavar porque te vas, no te voy a dejar entrar a la cirugía. Entonces, mucho ojo con eso, ¿va? Perfecto. Entonces, hagan de cuenta, ustedes ya están en el área gris, ya garantizaron que no se contaminaron al ponerse las botas, hicieron un adecuado lavado quirúrgico de manos. ¿Qué sigue? Entrar al área blanca o a la zona blanca. ¿Cómo voy a hacer para entrar a la zona blanca? Bueno, la zona blanca va a estar dividida de la zona gris por unas compuertas. Estas compuertas, déjense las pongo con color naranja, también son importantísimas porque cumplen características importantes. Todos quiero pensar que alguna vez vieron alguna caricatura en donde, por ejemplo, los Looney Tunes, era muy frecuente eso, al dibujar una cantina, o si ustedes han ido a alguna cantina, que no creo, ¿verdad? Porque a los médicos ni nos gusta beber, pero cuando han ido a las cantinas o les han contado cómo son las cantinas, han visto que las cantinas viejitas, o sea, las cantinas de a de veras, tenían unas puertas aquí en el centro que no tenían manija. O sea, ustedes no pueden agarrar y abrir así como si fuera una puerta, sino que es una puerta que se abre con el movimiento. Si ustedes la empujan, se abre las dos puertas hacia el interior, o si ustedes la empujan en el lado contrario, pues se abren hacia el exterior. Pues hagan de cuenta que las puertas del quirófano son así. Son una serie de dos puertas grandototas, así, dos puertas, que cada una tiene al menos una ventana cuando menos, y que se van a abrir cuando ustedes las empujen. Pero ojo, así como fuimos muy minuciosos en cómo colocarse las botas, hay una técnica para abrir la puerta del quirófano. No se les ocurra, por favor, porque eso es bien frecuente. No se les ocurra llegar a estas puertas ya con las manos lavadas y ¡pum! Abrir las puertas así empujándolas, porque ya se contaminaron. Ustedes van en teoría con las manos limpias. Entonces, si llegan y las empujan, ya valió madre y se contaminaron. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de abrir esas puertas? Imaginen, si yo viera a la puerta de perfil y esto que queda hacia acá es la zona gris y esto que queda hacia acá es la zona blanca, lo que yo voy a hacer es entrar de espaldas y aunque suene chistoso, lo que voy a hacer es empujar la puerta con mis nalguitas. Entonces lo que hago es empujarlas hacia atrás, o sea, como si, imagínense, me voy a poner de perfil. Si yo voy así hacia la zona, voy a empujar la puerta con mi espalda. Esto va a provocar que las puertas se abran y una vez que se abran, yo ya nada más me volteo y entro y no toqué absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se abren las puertas del quirófano? Con la espalda. ¿Vale? Entonces usted, o con las nalgas también, ¿no? Pues ustedes empujan, entran y se acabó. Ahora, ya después veremos, cuando veamos el lavado quirúrgico de manos, veremos cómo tengo que poner yo las manos para garantizar que no me voy a contaminar, porque por ejemplo, ustedes dirán, ah, ya me lavé y dejo las manos abajo. No. Cuando ustedes entran a la zona blanca, una vez después de haberse lavado las manos, deben de llevar las manos enfrente de ustedes, por debajo del hombro y por arriba de la cintura en una postura muy particular, ya la veremos la siguiente clase, no se preocupen. Por ahora me interesa que sepan las cosas generales, ¿va? Muy bien, listo. Abren la puertita con las nalgas y tracas. Ahora están ustedes aquí adentro. Una vez más, aquí adentro están con su gorrito quirúrgico,
con sus botas bien colocadas y en teoría con las manos bien limpias, ¿va? Ahora, ¿qué cosas voy a encontrar dentro de la zona blanca? Dentro de la zona blanca vamos a encontrar una infinidad de cosas, pero lo más importante, pues es, ¿qué voy a hacer en el área quirúrgica? Operar. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener? Una mesa de operación. Entonces, la mesa de operación usualmente se va a encontrar en el centro de nuestro quirófano. Ahí está. Entonces, esta va a ser nuestra mesa de operación. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, ¿qué cosas, además de la mesa de operación, voy a encontrar dentro del quirófano? Bueno, fíjense, aquí les voy a dibujar un paciente, por ejemplo, es un paciente que ya está aquí esperándolos a ver a qué hora llegan a operarlo, ahí está acostado. Las cosas alrededor de la mesa de cirugía o mesa de operación se van a acomodar con base en la posición del paciente. Entonces, fíjense, siempre, siempre de los siempre, en la cabeza del paciente va a estar el área de anestesiología. Siempre de los siempre en la cabeza del paciente va a estar el área de anestesiología. El área de anestesiología va a estar compuesta por varias cosas que no tienen que saberse al pie de la letra, pero al menos sí ubicar. ¿Qué cosas hay en el área de anestesiología? Va a haber una máquina grandota que se conoce así como la máquina de anestesio. Esta máquina de anestesio va a ser la que nos va a ayudar a monitorear los signos vitales del paciente, a ver que esté respirando bien, que tenga buena frecuencia, buena presión. Y de igual forma va a tener un reservorio de oxígeno para que si por alguna razón nuestro paciente se nos está muriendo, podamos meterle oxígeno inmediatamente. Entonces, esta máquina de anestesio justo en la pared que se encuentra detrás de ella, va a tener un área especializada que va a tener las siguientes estructuras. Fíjense, se los voy a colocar con color azulito turquesa. Voy a poner cuando menos 3. Esta estructura que se encuentra en la pared, atrás de la máquina de anestesio, va a tener una toma de corriente eléctrica porque pues si no, ¿cómo serviría la máquina, no? La máquina es una máquina, necesita luz, entonces necesita una toma de corriente para que funcione. Luego, si estamos diciendo que esta máquina de anestesio tiene una bolsa con oxígeno, pues necesitamos que este oxígeno esté conectado a una fuente de oxígeno. Entonces, vamos a tener una fuente de oxígeno. Y finalmente, la última cosa que encontramos detrás de la máquina de anestesio es una fuente de vacío. ¿Para qué? Para succionar. Por ejemplo, es frecuente que en las cirugías, pues el paciente sangre, por ejemplo, si tenía mucho líquido en alguna región del cuerpo que estamos trabajando, pues necesitamos aspirar ese líquido. Entonces, esta fuente de vacío lo que hace es chupar todo el líquido que nosotros estemos sacando del paciente. Entonces, este vacío usualmente está al lado de la máquina de anestesio. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos en el área de anestesio? Encontramos un área especializada que debe de contener a los medicamentos que el anestesio va a ocupar. Voy a poner aquí afuera mejor. Vamos a tener un área con medicamentos, con instrumentos que el anestesio también necesita, como por ejemplo cuando un paciente cae en paro o, por ejemplo, un paciente necesita intubarse porque está dejando de respirar, el anestesio es el que lo hace. Entonces, tiene que tener a la mano el laringoscopio, unas hojas grandotas de metal que se meten en la garganta para poder ver la vía aérea y meter los tubos para poder garantizar esta permeabilidad de la vía aérea. Entonces, en general, tenemos un área que tiene estos dos grandes elementos: medicamentos y instrumental que el anestesio puede necesitar para cualquier cosa, ¿va? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos? Uy, qué bueno que veo ese. Es que la tablet sigue teniendo los anuncios de que mañana tengo guardia
pero es por el calendario del internado. Y nunca lo desactivé, entonces ahora cada que veo que dice, mañana tienes guardia, me da un alivio porque digo, no es cierto, no tengo guardia. Pero bueno, muy bien. Entonces, regresando a nuestro quirófano, ¿qué otra cosa debe de tener? Cuando menos, este quirófano debe de tener dos zonas más similares a las de anestesiología, con toma de corriente, toma de oxígeno y toma de vacío, por cualquier eventualidad. Recuerden lo que les dije al inicio. Un médico, cuando entra a un área en particular, debe de garantizar que el procedimiento salga bien, pero que además, si llega a haber una complicación, se pueda resolver. Entonces imagínense que nosotros nos atenemos a, pues el anestesio ya tiene ahí su toma de corriente, su oxígeno y su vacío. Tracas, y si llega a fallar o se llega a tapar, tenemos que resolverlo. Entonces, cuando menos debe de haber otras dos áreas similares dispersas en el quirófano, que usualmente se dispersan en el resto de las paredes. Entonces, de igual forma, aquí coloco los tres cuadraditos azules, que ya sabemos, uno es de corriente eléctrica, otro es de oxígeno y otro es de vacío. Una vez más acá de este lado, uno es de corriente eléctrica, uno es de oxígeno y uno es de vacío. ¿Va? Listo. Muy bien. Ahora, aquí no lo puedo colocar bien, perdón. No lo puedo colocar bien, pero encima de la mesa de operación hay unas lámparas grandotas que nos ayudan a echar luz para que nosotros podamos observar pues adecuadamente la operación, ¿no? Que no estemos ahí de, ay, como que no le veo bien, ¿no? Tenemos que tener una fuente de luz y así se le llama. Entonces, fíjense, lo voy a colocar aquí como si fuera una línea punteada, pero entiéndase que este círculo en línea punteada es una fuente de luz. En pocas palabras, son lámparas. La NOM, cuando menos, recomienda tener dos lámparas cuando menos. ¿Va que va? Muy bien. Esta luz o estas lámparas también tienen sus características en particular, pero hay dos que deben de recordar. ¿Cuáles son las características básicas de estas lámparas? Número uno, son lámparas que producen luz blanca. Antes se utilizaba la luz amarilla, como las de los focos, pero se dieron cuenta que había mejor iluminación cuando sustituían por lámparas que dieran luz blanca, como la de mi cuarto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, uno, son de luz blanca. Y número dos, el tipo de proyección que genera la luz provoca que no hagan sombra. Entonces, las lámparas no hacen sombra. Esto garantiza que, por ejemplo, si nosotros estamos operando, pues imagínense que por la sombra de nuestra mano le damos a un vaso sanguíneo y el paciente se nos desangra. Pues ya valió madre, ¿no? Entonces, las luces, por eso se necesita que sean dos al menos, para que se coloquen en sentidos contrarios y así la capacidad de generar una sombra se disminuya considerablemente. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, tercero, este quirófano debe de tener una central de aire acondicionado o flujo de aire. Sí, todos los quirófanos tienen aire acondicionado o flujo de aire. Pero ojo, esto no es por vanidad, no es porque digan, ay, pobres doctores, les da calor. No, bueno, o sea, en parte sí también, pero no. Este flujo de aire tiene la característica de ser un flujo de aire laminar negativo. ¿Qué quiere decir esto de que es flujo de aire laminar negativo? Laminar quiere decir que no te va a hacer como cualquier aire acondicionado, que por ejemplo, si tú te pones frente a un aire acondicionado, el aire te da directo en la cara y hasta el pelo se te mueve, la ropa se te mueve. No, ese es un flujo de aire turbulento, ¿vale? El flujo de aire que hay en un quirófano es laminar. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va en un sentido y que provoca que lo que está dentro del quirófano no afecte su movimiento por este flujo de aire. Entonces, ¿por qué tiene que ser laminar? Para no hacer viento, ¿vale? Para no hacer corriente de aire. Número dos, ¿por qué tiene que ser negativo? ¿A qué se refiere negativo? Negativo hace referencia a la presión de aire. Esto quiere decir que el aire dentro de la zona blanca
que se dispersa por toda la zona blanca, provoca que la presión dentro de la zona blanca disminuya un poquito. ¿Por qué nos interesa que la presión dentro del área blanca sea ligeramente menor a la que está afuera? Para que se genere un efecto de barrido. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón algún microorganismo, fuente de suciedad, lo que ustedes quieran, llega a entrar por estas puertas hacia el quirófano, la presión negativa va a hacer que esta fuente de suciedad, polvo, lo que quieran, salga expulsada del área blanca, ¿vale? Entonces, por eso se necesita flujo de aire laminar negativo. ¿Por qué? Porque no generas viento, no provocas movimiento de partículas y las pocas o grandes partículas que lleguen a ver dentro del área blanca puedan salirse por el simple hecho de tener una presión negativa, ¿vale? Entonces, fíjense que todo está pensado minuciosamente, pero minuciosamente, ¿va? Uf, muy bien. Perfecto. Ahora, siguiente y última cosa que debemos de saber es que el quirófano, las paredes, deben de tener un color claro. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer más evidente los focos de suciedad. Por ejemplo, sangre, secreciones en general, manchas, pues sí, tierra, lo que ustedes quieran que entre al quirófano, va a ser mucho más notorio a la vista si tenemos un fondo claro. Y usualmente el color que se elige es el color blanco. Hay algunos quirófanos que tienen colorcito azul clarito, amarillito, etcétera, pero siempre debe de ser colores claros, siempre de los siempre, ¿vale? Muy bien. Y finalmente, lo último que está presente en el área quirúrgica es el equipo quirúrgico. ¿Pero qué creen? Para el equipo quirúrgico tenemos una diapositiva específica aquí abajito. Esa va a ser la última que vamos a ver. Entonces, lo del equipo quirúrgico lo vamos a dejar pendiente. De momento, ¿dudas, doctores? ¿Hay alguna duda en particular? ¿Todo claro hasta este momento? ¿Entendemos las grandes diferencias entre un consultorio o área de atención ambulatoria y un quirófano o unidad quirúrgica para sala de operaciones? ¿Todo claro? ¿100%? ¿Segurísimos? ¿Vamos bien? ¿No se les ha hecho aburridón? ¿Nada? Ah, okidoki. Perfecto, muy bien. Entonces, miren. Si les late, llevamos poquito más de una hora y las horas de cirugía, como lo podrán ver en su calendario, están más o menos estimadas para que terminen antes de las 9. Entonces, aprovechando que ahorita terminamos así al 100% lo de las áreas de atención y las partes y todos los elementos y demás, yo creo que es buen momento para dejar la clase así, así tampoco se me van así como de, no, no entendí nada, me sobrecargué. Y mejor lo que hacemos, ya para terminar y aprovechar esta última porción de la clase, es les quiero mostrar lo de la colocación de las botas para que vean cómo es la trampa de botas adecuadamente. Y pues básicamente eso, ¿va? Entonces, miren, les voy a enseñar un videíto rápido para que con eso terminemos la clase y demos pie a preguntas si es que llegara a surgir alguna pregunta. Entonces, fíjense, denme dos segundos, les dejo de compartir aquí. Y ya cuando veamos lo del lavado quirúrgico de manos, les explico cómo es lo de cómo se entra al quirófano, para que me entiendan a qué me refiero con que se entra con la espalda y con las nalgas, para que vean el movimiento. Por ahora que vimos nada más lo de la trampa de botas, es lo más importante. Pues fíjense, les comparto este videíto que encontré rápidamente en YouTube y vamos a analizar, ¿no? Entonces fíjense, sencillito. Fíjense, se los hago así gigantesco. Entonces, fíjense, aquí esta persona ya está cambiada en su uniforme quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya tiene filipina, ya tiene su pantalón y demás. Esperemos que tenga su gorro quirúrgico. Si no, ahorita veremos, ¿no? Entonces, primera, y esto es pregunta para ustedes. Primera pregunta, ¿esta persona en qué área del quirófano está parada? ¿Y por qué? El área negra, Muy bien, en el área negra, ¿por qué? porque todavía tiene colocados los tenis.
Exactamente, ¿no? Muy bien, y porque recuerden que en el área negra es donde están los vestidores. Entonces nosotros podemos intuir que este compañero o compañera, no sé lo que esté ahí, recién se acaba de cambiar y entonces está por pasar al área gris. Y bueno, de hecho, si se dan cuenta, hasta aquí en el mismo video dice área gris de este lado y seguramente aquí atrás se alcanza a ver un cartelito, aquí dice área negra. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si esto de aquí es el área negra y esto de acá es el área gris, ¿qué es esto que está aquí colocado? La trampa de Trampa de botas. Muy bien, la trampa de botas que quedamos va a tener cajoncitos o algo por el estilo para las botas, ¿no? Aquí, claro, como lo está haciendo en su casa, es algo muy improvisado. Seguramente por ahí va a sacar las botas, que quizás sean estas que están en color negro. Ahorita vamos a ver, no lo sé, no he visto el video. Pero bueno, seguramente sacó las botas y se las va a colocar. Entonces, veamos si hace el procedimiento adecuado para colocarse las botas. Entonces, fíjense. Aquí el compañero se sienta. Por cierto, ya vi que sí tiene el gorrito, entonces chévere. También lleva ya su cubrebocas, todo chévere. Muy bien. Entonces fíjense cómo se sienta en la trampa de botas y tiene sus dos pies aún en el área negra. Entonces fíjense. Ahí, bueno, creo que está explicando. Vamos a adelantarlo un poquito. Si quieren ver el video en YouTube, pues nada más póngale trampa de botas. Pero bueno, nada más quiero ver cómo se coloca. Sí, efectivamente, fíjense, esas son las botas quirúrgicas. Entonces fíjense cómo se va a colocar la bota quirúrgica. Aquí mero. Se coloca la bota en el piecito. Dice problemas por tener un pie grande. También me pasa. Yo calzo del 9,5, entonces a veces encontrar las botas correctas era un caos. Pero bueno, muy bien. Entonces ahí se las va a colocar. Fíjense que las botas quirúrgicas tienen dos extremos, como dos tirantes. Esos tirantes sirven para que coloquemos el pantalón dentro de la bota y con esos tirantes amarremos la bota para que quede. Ojo, error. ¿Cuál es el primer error que hizo ahí el paciente? Bueno, el médico. ya pisó. Ya piso. Ya pisó, exacto. Entonces, cuando uno es primerizo, puede pasar. Y a lo mejor si no los llegan a ver, van a decir, ah, no hay pedo, pásate, ¿no? No, no, haré como que no vi nada. Pero si nos ponemos muy puristas y nos encontramos con un cirujano así extremo que casi no lo sabe, ¿verdad? Los van a regañar. Entonces, primer error, ya se contaminó porque pisó el área negra con las botas. Entonces, eso no. Entonces, hagamos como que no pasó eso. Le vamos a dar chance. Pero fíjense, lo correcto es mantenerlo elevado, así como lo está haciendo. Se coloca y una vez en las trampas de botas, se ajusta y se amarra como lo está haciendo, ¿vale? ¿Podemos colocar nuestro pie sobre nuestra otra pierna? Sí, sin problema, ¿vale? Pero la bota no debe de tocar el piso del área negra, ¿vale? Entonces, fíjense, ahí le está colocando, está poniendo ahí su nudito, se lo está amarrando chido para que no se le afloje, ya quedó. Ahora, fíjense. En este momento ya tiene una pierna dentro del área gris que ya está con su bota colocada y la otra pierna, que sería esta, que no tiene bota, está sobre el área negra. Entonces podemos decir que hasta el momento todo chido, no se ha contaminado salvo ese error que vimos, ¿no? Entonces lo siguiente que debe de hacer es colocarse esa bota sobre el otro pie con la misma técnica sin pisar el área negra. Entonces veamos si lo logra hacer. Entonces, fíjense, ahí está desenvolviendo la botita, la está abriendo. El material de las botas es como el de los cubrebocas, es muy similar a ese material. Entonces, la abre, así para ver que todo chido. Le adelanto un poquito para ver. Fíjense, ahí vamos a ver qué es lo que hace. Levanta el pie, perfecto. Coloca su bota. Hay que procurar que la bota entre bien. El pantalón debe de quedar dentro de la bota, no debe de quedar por afuera. Entonces, fíjense, ahí lo está colocando bien. Ahora, ojo, pregunta para ustedes. ¿Es posible, por ejemplo, imagínense que el doctor está aquí elevando la pierna y si de repente se cansa y necesita bajar el pie, ¿ustedes creen que sea correcto que pueda colocar el pie sobre la trampa de botas para terminar de colocarse la bota? No. No. No, Ok, no. en este caso la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en teoría la trampa de botas, la estructura, es un poco más limpia de lo que sería el piso. Entonces, si el doctor se cansa, puede colocar el pie sobre la trampa de botas. Es una pequeña excepción, pero lo recomendable es que lo haga como lo está haciendo. Todo en el aire, en frieguita y ya del otro lado lo pasas. Ahora,
hack. Esta es una maña que yo aprendí en el internado, cuando de repente estás así a las 2 de la mañana y te dicen, güey, hay que operar. Te tienes que levantar en chinga al quirófano y entrar rápido. Para que no se contaminen, un tip que pueden hacer es sacan la bota, se la colocan directamente en el pie y luego pasan su pie ya con la bota al área gris. Y ya dentro del área gris se acomodan el pantalón, se amarran la bota, pero su bota ya está pisando el área gris y no pisa el área negra, ¿no? Ahora, si quieren hacer todo en el aire de ponerse la bota, amarrarla y demás, y ya después pisar el área gris, bien. Si no, pónganse bota, pasen al área gris y ahí se amarran en friega, ¿va? Pero bueno, sigamos viendo. De momento lo está haciendo bien, fíjense, ahí está elevando, elevando. Ah, perfecto. Ahora sí, ya no pisó el área negra, ya está con su bota, embotado básicamente, sobre el área gris. Se está terminando de amarrar, se ajusta ahí el pantalón, etcétera, y tracas. Ya terminó. Y ahora sí se puede levantar y ya estará en el área gris. ¿Va que va? Muy bien. Eso es la trampa de botas. Veo que hay una manita levantada, doctor Alejandro, cuénteme. Sí, doctor, una pregunta. Yo igual, bueno, alguna vez tuve la oportunidad de ir a una cirugía y ahí mencionaron que una forma de colocarse las botas era, en vez de ahora sí que de pasar directamente, también o sea, que se podía, bueno, lo que llegaba a hacer yo es como, se podría decir que flexionar el pie de forma que estuviera pisando con la bota el área gris, o sea, Sí, la trampa para botas. es correcto, es correcto. O sea, vamos, o sea, la forma clásica y correcta de colocarse la trampa de botas es como se los estoy explicando. Pero pueden existir mil y un mañas. El chiste es que ustedes garanticen que no se contaminen. ¿Y qué es lo que les hace contaminarse en la trampa de botas? Pisar con la bota en el área negra. Si ustedes pisan con su bota en el área negra, ya valió madre y ya se contaminaron. Si ustedes se colocan toda la bota y después pisan el área gris, si solo se la sobreponan, pisan el área gris y después se amarran, está bien, etcétera. Siempre y cuando su bota toque el área gris, ya está chévere, ¿vale? No hay problema. De ahí ustedes pueden malabarear con los pasos si quieren, ¿va? Pero para fines de la facultad, que es como su primer acercamiento, yo les recomiendo ser como muy puristas con esto que les digo y mejor. Primero se colocan una bota, pasan el pie, luego la otra y pasan el pie. ¿Va que va? Perfecto, muy bien. ¿Dudas? Con lo que vimos de la trampa de botas, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Seguros? Va. Muy bien, perfecto. Bien, antes de irnos, solamente les quiero mostrar una última cosa que se me pasó decirles tremendamente. Y es que el área gris, justo me acordé porque ahorita estamos viendo esto de la trampa de botas, el área gris no solo consta de lavabos, jabón y clorexidina, sino que el área gris se caracteriza porque junto a ella vamos a tener a los servicios que van a estar relacionados hacia la sala de operaciones. Por ejemplo, usualmente a los lados del área gris vamos a tener cuando menos tres zonas importantes. Una de ellas va a ser la zona de anestesio, que va a tener ahí como, haga de cuenta que es como un área de descanso para los anestesios, pues porque una vez que operan deben de salir aquí a hacer sus notas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tienen un área reservada a los de anestesio. También, dependiendo del hospital, tenemos un área reservada para radiología, porque por ejemplo, en las cirugías de trauma, la radiología se ocupa mucho. Hay que estar viendo que el hueso esté quedando bien, hay que estar tomando placas cada determinado tiempo para ver que la cirugía vaya chévere. Entonces, algunos hospitales tienen también su área respectiva para radiología, para que ellos también estén ahí con las máquinas, revelando placas, analizando, etcétera, etcétera. Y finalmente, y el más importante, que es decir, no se les puede pasar, en el área gris tenemos un cuarto externo que se conoce como el selle. Así, selle, CEYE. El selle va a ser el área en donde todo, absolutamente todo lo que se vaya a ocupar en la cirugía esté estéril. Este selle va a tener unas estufas, bueno, mejor dicho, como unas ollas express grandotas, gigantescas, en donde se va a meter el material, como las pinzas, los bisturís, etcétera, que se van a ocupar en la cirugía y se van a calentar a tal temperatura que se maten los microorganismos.
¿Alguien sabe cómo se llaman esas ollas express grandotas donde se provoca este proceso? Los Autoclave. autoclaves. Exacto, los autoclaves. Entonces, en el selle tenemos a los autoclaves, que son estas ollas express gigantes, metemos el material y ahí se esteriliza. En el selle también es donde nos van a entregar los guantes que vamos a ocupar, las batas que vamos a ocupar, etcétera. Todo lo que ocupemos en el quirófano, absolutamente todo lo que se ocupa dentro del quirófano va a provenir del selle, ¿vale? Entonces podemos decir que el selle es el área de esterilización, porque limpia todo lo que vamos a ocupar. Ahora, en las clases posteriores, de hecho en la siguiente, cuando hablemos de asepsia y antisepsia, veremos cuál es la diferencia entre limpiar, desinfectar, esterilizar, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante, no se preocupen. Por ahora, con que entendamos que en el selle se limpia todo y que se deja sin microorganismos para garantizar una cirugía chida, más que suficiente. Y listo, eso fue lo único que se me había olvidado decirles. Miren, esa diapositiva también quedó bonita, quedó coqueta. Muy bien. Entonces, pues listo. Les dejo ahora sí de compartir la pantalla. Y listísimo, doctores. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Esta clase traté de hacerla lo más interactiva, como animada y posible. Les he de confesar, quizás de todo el bloque es de las más tediosas, porque uno dice, puta, me tengo que aprender las partes del quirófano y tal y cual, y es más como cosas incluso hasta administrativas en algunas situaciones. Pero bueno, a partir de las siguientes temas ya se va a empezar a poner un poquito más chéverón. Espero que les haya gustado. Y pues nada, pues si no tienen ninguna duda, déjenme ver los mensajes porque veo que hay varios. No sé si es de los que ya contestamos. Ya lo contestamos, ya lo contestamos, ya lo contestamos. Fíjense, aquí justo me habían preguntado, ¿se puede apoyar de la misma trampa de botas o del área gris para amarrar la bota? Efectivamente, como le habíamos dicho, puedes poner tu pie ya con bota sobre la trampa y amarrarte, o pasarla directa al área gris y ya amarrarte ahí, pero siempre tu pie debe ya de ir con su bota puesta para garantizar seguridad. Listo, eso fue todo. Muy bien, bueno, pues nada, pues si no hay dudas, cuídense mucho, descansen demasiado, disfruten su resto de semana, que ya estamos a la mitad, ya vamos así de bajadita. Y pues nos estamos viendo el siguiente miércoles para nuestra siguiente sesión. Consejo del alma, si entendieron esto, repasen, por favor, aunque sea 5 minutitos al día, 10 minutitos al día, echen una checadita a los dibujitos que hicimos como para tener más o menos clara la información y que no se les vaya a olvidar, ¿vale? Pues nada, cuídense mucho, les mando un abrazote, nos estamos viendo la siguiente semana. Bye. Muchas Hasta luego, gracias. Doc. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias. Bye, bye. 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 Bye, 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 bye. Bye.